Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 15. Ruta por el río Avión y Valle de Cavarrosa. Recorrido desde Tabanera de Valdavia a Arenillas de San Pelayo. Longitud. 20 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche, andando o en bicicleta. El río Avión nace en una fuente unos kilómetros al norte de Tabanera de Valdavia, arropado de coníferas, enebros, rosales silvestres y plantas aromáticas como el llamado té valdaviés. Su antiguo nombre quizá fuera Avia, del euskera o del indoeuropeo. En cualquier caso, su significado sería agua o fuente. Discurre hacia el sudeste hasta unirse al río Valdavia en la localidad de Renedo de Valdavia. El Valle de Cavarrosa es paralelo al anterior, y por él discurre el río pequeño del Valle Cavarrosa, hasta unirse en Buenavista de Valdavia al río Valdavia. Inicio de la ruta. Tabanera de Valdavia. ¿Cómo llegar? Por la carretera P225 y la PP 2309. Empezamos la ruta en Tabanera de Valdavia. Altímetro en mano, alcanzaremos los 1010 metros de altitud, pues estaremos aquí más cerca de la montaña que del páramo. Veremos meandros y pozas, y la fauna autóctona de la zona, jabalíes, zorros, corzos, garzas o jinetas, incluso lobos y osos en los meses de invierno. También observaremos colmenares fijos, que nos regalan excelentes productos como la cera, jalea real, polen y miel. En la localidad podemos apreciar la iglesia de Santiago Apóstol, de 2 naves separadas por pilares, y la ermita de Nuestra Señora del Rabanillo o la ermita de Santiago, a 1 kilómetro al este del pueblo en el pico de Luterón. El pueblo dispone de un teleclub, una pista deportiva y en la zona de la ermita del Rabanillo un área recreativa. a 4 kilómetros Ayuela. Atravesaremos Ayuela y su casco antiguo por el puente sobre el río Avión. Seguimos el curso del río practicando senderismo y en estas riberas vemos robles, salgueras y fresnos, sotos de chopos de repoblación donde anidan las cigüeñas y un largo etcétera. Esta zona conserva antiguos molinos en desuso, vitales en otra época y que hoy constituyen parte del patrimonio de la arquitectura rural palentina. En Ayuela podemos ver la iglesia de la Invención de San Esteban, una obra de ladrillo y mampostería de cantos rodados, con torre moderna de ladrillo a los pies y portada de medio punto. También podemos visitar la ermita de San Juan, en el centro del casco urbano, con muros revestidos de cemento y puerta en el lado de la epístola. A 3 kilómetros Valderrábano. Se encuentra situado en la margen derecha del río Valdavia, sobre el valle del arroyo Madre que desembocará al río Avión a mitad de camino entre Ayuela y Renedo de Valdavia. Podemos aprovechar para ver los robledales y pinares que rodean su casco urbano, donde no es difícil encontrarnos animales salvajes de todo tipo. En el pueblo podemos visitar la iglesia de Santa Cecilia, de una nave cubierta con bóveda de arista. Mientras tanto, el tramo presbiterial, como el crucero, se cubren con bóveda de crucería. Frente al pórtico, colocada en el suelo, existe una lauda con símbolo de San Pedro en alto relieve. En Valderrábano hay un teleclub, un merendero con barbacoa, una zona de baño, la presa, una bolera y un antiguo refugio de pastores rehabilitado conocido como La Choza. A 7 kilómetros Barrio Suso. Cambiamos de valle y nos dirigimos hasta Barrio Suso por la carretera P225. Barrio Suso aparece en la margen derecha del río pequeño del Valle de Carvajosa, sobre la ladera del valle. La localidad nació al amparo del monasterio de Santa María de Cavarrosa y del castillo de Agüero. En su día, Barrio Suso contó con un importante colegio eclesiástico llamado El Estudio o Preceptoría de Barrio Suso. Fue fundado por un obispo de Cuba y su función estuvo destinada a dar formación eminentemente clásica a aquellos alumnos de los pueblos circundantes que destacaban por su capacidad intelectual. En torno al casco urbano existe multitud de pinares y robledales por donde se puede pasear tranquilamente. Podemos visitar la iglesia de San Juan Bautista, que es una obra de ladrillo y cantos rodados, con torre en la cabecera y portada de medio punto de ladrillo a los pies, precedida de un pórtico. Consta de 3 naves separadas por pilares que soportan bóvedas de arista en sus 3 tramos y coro alto a los pies cubierto con bóveda de cañón con lunetos. En Barrio Suso se asienta cada verano un campamento juvenil. Final de la ruta. A 8 kilómetros Arenillas de San Pelayo. Aguas abajo y después de atravesar Buenavista de Valdavia, Polvorosa de Valdavia y Renedo de Valdavia, nos encontramos con Arenillas de San Pelayo, en la margen derecha del río. Su iglesia, la iglesia monasterio de San Pelayo Mártir, es de sillería de piedra caliza de la segunda mitad del siglo XII. Conserva la cabecera, la portada y los muros de la sala capitular, recientemente reconstruida.
Las fiestas patronales en honor a San Pelayo Mártir se festejan el día 26 de junio, con misas, verbenas y juegos tradicionales. Hasta aquí la ruta con la que hemos recorrido las localidades que pasaban por el cauce del río Avión y el valle de Cavarrosa, hasta Arenillas de San Pelayo. Desde aquí podemos iniciar otras rutas que se centran en la Valdavia hacia el sur. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.